Shabbat Shalom. Desde la Ciudad de México, su hermano en la fe, José de Jesús Sánchez, les saluda. Y les damos la más cordial bienvenida al inicio de este santo Shabbat. Siendo el día número 8 del mes número 4 del ciclo sagrado 5781, correspondiente al 29 de mayo del 2020, damos inicio a esta transmisión del día del Shabbat. Para ello, les invito, hermanos, a abrir sus sagradas escrituras en el primer libro de las Crónicas, en su capítulo número 16, para escuchar la exhortación de los varones inspirados divinamente para elevar alabanza a nuestro Dios. Primer libro de las Crónicas, capítulo número 16. Los versículos que leeremos son los versículos que van del 8 al 10. Primer libro de las Crónicas, capítulo número 16, versículos 8 al 10. Dice así la palabra de Dios: Confesad al Señor, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras, cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Pues bueno, en este día es un día de alegría en el cual debemos de expresar nuestra gratitud, debemos de expresar el sentimiento que tenemos por el eterno Dios de Israel, que nos ha otorgado la vida y todas las cosas que necesitamos para vivir. Por ello es que les invito a elevar canción de júbilo a nuestro Dios, a entonar salmos al Santo de Israel. Les invito a abrir sus sagradas escrituras en el libro de los Salmos, en su capítulo número 8. Salmo capítulo número 8 será la entonación con la cual demos inicio al recibimiento del día del Shabbat. Tu gloria sobre los cielos, de la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, del hombre que lo visite, pues le has hecho poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria y de lustre, hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar. Todo cuanto pasa por
sea el nombre de nuestro Dios, ya que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. A continuación, hermanos, llevaremos a cabo el acto solemne de la oración. Vamos a orar delante de nuestro Dios, vamos a suplicar delante de su presencia, que sea el que nos ayude, que Él sea el que nos auxilie, el que escuche nuestros ruegos y nuestras plegarias, como lo hiciera con el profeta Daniel. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el libro del profeta Daniel en su capítulo número 9. Daniel en su capítulo número 9, para que este mismo espíritu que había en este profeta, llamado de los mayores, el profeta Daniel, ese mismo espíritu sea el que nos ayude para poder llevar a cabo la oración. Vamos a citarnos en Daniel capítulo número 9 y vamos a leer los versículos que van del 3 al 4. Daniel capítulo número 9, versículo número 3 y versículo número 4. Dice así la palabra de Dios: Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios, y confesé, y dije: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. Pues ha llegado el momento, hermanos, de orar al Dios grande y temido, pero también, dice Daniel, al Dios misericordioso, que guarda la misericordia y el pacto hasta las 1000 generaciones. Es momento de orar a nuestro Dios. Los que puedan en sus hogares doblar su rodilla, hínquense. Los que no, solamente inclinemos nuestra cerviz hacia el polvo de la tierra. Oremos a nuestro Dios. Bendito Señor, Creador de los cielos y de la tierra, Dios todopoderoso, Rey del universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, nuestros padres en la fe. Bendito sea tu nombre, Señor, porque solo tú eres misericordioso, eres piadoso, eres tardo para la ira y grande, Señor, en misericordia y en verdad. Gracias te damos, Dios de Israel, porque has conservado en cada uno de nosotros el maravilloso don de la vida. Gracias te damos, Santo de Israel, porque has tenido piedad, has tenido misericordia, ya que nos has conservado hasta ahora con la existencia. Por ello, Señor, es que te suplicamos, te rogamos perdones nuestras faltas, perdones nuestros pecados cometidos delante de tu presencia, limpies nuestro corazón, limpies nuestra mente, limpies, Señor, nuestro espíritu, para poder, Señor, estar delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, en este día de Shabbat. Bendice a tu congregación en todos los lugares de tu señorío. Aunque estamos separados los unos de los otros, ciertamente, Señor, estamos unidos en una misma mente, en un mismo parecer y con un solo corazón, con el propósito de reconocerte a ti como el dador de la vida, con el propósito de reconocerte a ti como el dador de todas las cosas. Ya que hasta hoy, Señor, no nos ha faltado el pan, no nos ha faltado un techo, ni tampoco nos ha faltado el vestido, ni el calzado. A más de eso, Señor, nos has otorgado también la salud. Por ello, Señor, es que recibe en esta tarde nuestra gratitud, recibe, Señor, nuestra acción de gracias por todos los beneficios recibidos de parte tuya. En esta tarde, Señor, de día de Shabbat, te rogamos, Señor, llenes a todo tu pueblo de una porción de tu santo y divino Espíritu, para que en este día, Señor, podamos agradecerte y podamos rendirte el honor, la gloria y la alabanza que solamente tú, Señor, eres digno. Porque, Señor, tú has mostrado tu grande paciencia, pero también has mostrado tu grande misericordia al permitirnos tener, Señor, todas las cosas, Señor, que nos hacen alegres y contentos. En esta tarde, Señor, te ruego especialmente por todos aquellos hombres y mujeres que moran en este planeta, que han sido afectados, Señor, con la enfermedad del COVID-19.
Ten piedad, Señor, de cada uno de ellos. Ten piedad de aquellos que se encuentran en sus hogares padeciendo este mal, de aquellos que se encuentran en los hospitales, de aquellos sus familiares, Señor, que sufren, porque bien dice tu palabra, que cuando uno de los miembros que queremos, Señor, se duele, a la verdad, todo, Señor, el cuerpo se duele. Por los familiares, Señor, de todos estos enfermos, ayúdalos, Señor, llénalos de esperanza, llénalos, fortalécelos, Señor, en tu palabra, para que puedan, Señor, encontrar en ti el refugio, para que puedan encontrar en ti, Señor, la fuerza para poder sobreponerse a esta pandemia que ahora nos aqueja. Ve por tu congregación, así también ve por todos aquellos, Señor, que han escuchado tu palabra en este tiempo y que han alcanzado y que han hallado, Señor, en tu palabra consuelo, aliento, fortaleza. Ayuda, Señor, a todos los hombres y a todas las mujeres que moramos en este planeta. Principalmente, Señor, a tus congregaciones, no solamente en nuestro país, sino en todos los lugares de tu señorío. Acuérdate de tu pueblo, Señor, nuestros hermanos, los hijos de Israel, y de tu ciudad, Jerusalén. Ten piedad, Señor, de este mundo y permite, Señor, que nuestra fe sea firme, que nuestra fe crezca, Señor, en estos momentos de aflicción, pero también, Señor, que los frutos espirituales que tú has marcado, Señor, en tu palabra, sean una constante de crecimiento en tu pueblo. Acuérdate, Señor, de todos aquellos que están en este momento, Señor, elevando a ti alabanza, reconociéndote a ti como el dador de todas las cosas. Dios de Israel, te hacemos este ruego, te hacemos esta súplica a través de nuestro Salvador y Mesías, Jesús nuestro Señor, por medio del cual recibas la gloria, la honra y el honor, desde ahora y por toda la eternidad. Amén. Es así como hemos derramado nuestra alma delante de Dios en oración. Ahora, hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a expresarle la gratitud a través de la alegría. Vamos a entonar la fracción del profeta Isaías en su capítulo número 12 y en su versículo número 6. Abriremos la escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo número 12, para dar entonación al versículo número 6. Isaías, capítulo 12, versículo 6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Pues como nuestro Dios es grande,
vamos a reconocer su grandeza a través de la proclamación del grande mandamiento. Como lo dijera nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo número 12. Abriremos la escritura en el Evangelio de Marcos, en su capítulo número 12. A todos los que nos miran, es importante entender que cada acto que realicemos esté plasmado en la escritura. Por ello es que constantemente ustedes nos escucharán decirles, como dice la escritura, abran su escritura. Todo, hermanos, debe de estar en la escritura. Por ello, cada cosa que realizamos tiene que ser manifestada en la palabra de Dios. Si no tienen escritura, después, cuando lleguen a sus hogares, verifiquen que cada una de las citas que nosotros les proporcionamos esté en su santo libro. Marcos, capítulo número 12. Vamos a leer el capítulo número 12 y en sus versículos que van del 28 al 33. Evangelio de Marcos en su capítulo número 12, para así proclamar el grande mandamiento. Dice la palabra de Dios: y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Amén. Elevaremos una bendición al eterno Dios de Israel en reconocimiento a todas sus bondades y a todas sus miseraciones que ha tenido para con cada uno de nosotros. Libro de los Salmos. Abriremos la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en su capítulo número 113. Libro de los Salmos en su capítulo número 113, para elevar una bendición de reconocimiento al Santo Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Los versículos que leeremos son los versículos que van del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Alto sobre todas las naciones es el Señor, sobre los cielos su gloria. Amén. Vamos ahora a recordar la ordenanza del eterno Dios de Israel para la guarda de este día, que es el día séptimo, el día de reposo, el día de Shabbat. ¿Y para cuánto tiempo lo dejó? Vamos a leer Éxodo capítulo número 31. Libro del Éxodo en su capítulo número 31. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo en su capítulo número 31. Vamos a leer el versículo número 16 y el versículo número 17. Éxodo capítulo número 31, versículo 16 y 17. Dice la Sagrada Escritura: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Bueno, pues este mandamiento que el Eterno dejó a su pueblo es por pacto perpetuo. Y así debemos de entenderlo nosotros.
El Shabbat es un pacto perpetuo que el Eterno hizo con su pueblo. Por eso a su pueblo se le puede reconocer por el día del Shabbat. Vamos ahora, hermanos, a recibir a nuestro hermano que trae el mensaje de la palabra de Dios en este recibimiento de Shabbat. Y para ello vamos a citarnos en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos, en su capítulo número 10. Libro de los Hechos, capítulo número 10. Vamos a leer el versículo número 33. Hechos, capítulo número 10, versículo número 33. Dice así la Sagrada Escritura: así que luego envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. El día del Shabbat, Dios mandó a su pueblo para que se reuniera, pero no nada más para reunirse y preguntarse cómo estás, cómo te fue. El propósito principal que Dios tiene para que su pueblo se reúna es para oír su palabra. Y ha llegado el momento, hermanos, de escuchar la palabra de Dios. Vamos a recibir a nuestro hermano que trae el mensaje de la palabra de Dios. Pasa a vosotros, hermanos. Seguridad es lo que los líderes políticos, personajes famosos y medios de comunicación han querido transmitir a la población mundial. Sin embargo, han fallado. Dada la situación actual, mientras más pasa el tiempo, más avanza esta enfermedad y con ella crece aún más la incertidumbre de qué es lo que sucederá mañana. Para muchas personas incluso es incierto qué es, si tendrán alimento para darle a sus familias hoy o el día de mañana. Pero ¿existe alguna manera de asegurar el alimento en mi casa? ¿Existe alguna forma de asegurar lo que ha de porvenir? Quédese y descubrámoslo juntos en la escuela de la sabiduría. El sábado pasado comenzábamos a estudiar el libro de Proverbios en sus capítulos completos y concluimos que el libro de Proverbios es un libro diseñado para que nos guíe a través del camino de la vida, porque está lleno de la sabiduría divina. Si no tuvo la oportunidad de ver este video, le dejaré el link en los comentarios para que pueda usted acceder a él. Y así puede usted darle secuencia a esta serie de estudios que hablan sobre el libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón. Así que comencemos a estudiar en esta tarde este tema que se llama No tendrá hambre tu alma. Para descubrir esto, estudiaremos la segunda de las 7 secciones que tiene el libro de Salomón, conocida como las sentencias de este hombre, de el rey Salomón. Y si tiene su Biblia en mano, le invito a que la tome y la abra en el libro de Proverbios, en su capítulo número 10. Libro de Proverbios, en su capítulo número 10, para que comencemos a comprender cómo conseguir asegurar las cosas materiales tan fundamentales como el alimento. Proverbios capítulo número 10, le daremos lectura para comenzar a estudiar la palabra de nuestro Dios. Hoy en nuestros días se necesita para tener alimento, comprarlo, es decir, necesitamos dinero. Y según las Sagradas Escrituras y el propio Salomón, en la vida existen 2 formas de ganar dinero: o haciendo el bien o haciendo
lo justo, como él lo expresa. Proverbios capítulo 10, leeremos sus versículos 1 al 3. Siga la lectura en su casa, en su Biblia. Léalo porque es la palabra del Santo de Israel. El sabio alegra al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. El Señor no dejará hambrear el alma del justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Tomemos muy en cuenta cómo empieza Salomón a disertar sobre la vida, y comienza con el versículo 1 que dice: el hijo sabio alegra al padre. Pareciera que Salomón se equivoca o está hablando de otra situación y escribe este versículo, pero no es así. Guárdelo, tómele atención, porque más adelante lo retomaremos en nuestro estudio. Pero dice Salomón que en la vida existen dos maneras de ganarse el dinero: o haciendo maldad o haciendo justicia. Como ya leímos el versículo número 2 del libro de Proverbios capítulo 10. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. El hombre o mujer que actúa con maldad en las Sagradas Escrituras es aquel que busca aventajar a su comprador de manera ilícita, es decir, lo que en México conocemos como hacer una tranza, o de otra forma también es influenciar a otros a consumir productos o servicios nocivos para nuestra salud. Fíjense lo que dice la Escritura. Abriremos el libro de Deuteronomio en su capítulo 25. Le invito a abrir la Escritura en el libro de Deuteronomio en su capítulo 25 para que leamos sus versículos que van de el 13 al 15. Deuteronomio 25, leeremos sus versículos que van del 13 al 15. Dice así: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. No tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesas cumplidas y justas tendrás. Efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que hace esto, cualquiera que hace agravio. Según la Escritura y el mismo Dios, actuar con maldad en los negocios significa hacer una tranza. Y esto lo podemos ver fácilmente en los mercados o en los tianguis, como los conocemos en México. Porque nosotros pedimos 1 kilo, no sé, de jitomate y nos dan otra medida. ¿Por qué? Porque es un peso falso el que tiene. El que actúa con maldad siempre busca aventajar a su cliente o a su comprador a través de hacerle una tranza, a través de causarle un agravio, como dice la Escritura. Y hoy día es fácil caer en esta situación de robar, de adulterar productos o los precios por las circunstancias actuales. No obstante, según la Escritura, quien vive de esta manera, actuando en agravio a su prójimo, es una persona deshonesta, vil y ruin, y que tarde o temprano todo lo que hace terminará como empezó, mal. Como dice la Escritura, Deuteronomio capítulo 25, aquí donde estamos, Deuteronomio en su capítulo número 25, leeremos ahora sus versículos que van del 17 al 19. Dice así: acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino, cuando salisteis de Egipto, que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los flacos que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no temió a Dios. Será pues
cuando el Señor tu Dios te hubiere dado reposo de tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, que la poseas, que raerás la memoria de Amalec debajo del cielo. No te olvides. Y aquí Dios pone de ejemplo a este pueblo conducido como los amalecitas, que causó un agravio a Israel, no temiendo a Dios ni tocando el corazón por los oprimidos y los que sufrían, por los desvalidos, los ancianos y los niños, sino antes atacó su retaguardia, es decir, lo más débil de Israel. Así, hoy en día hay quien abusa de la situación y de la presión que tienen hombres y mujeres para llevar alimento a su casa y alzan los precios o venden una cosa por buena cuando en realidad es algo malo. Y en la escritura esto tiene su paga. Pero veíamos que para Salomón también existen personas que hacen el bien en contraposición de los que hacen la maldad. Y son hombres y mujeres que se dedican a hacer lo justo, es decir, que buscan ayudar a las personas, que buscan a través de sus negocios dar lo que necesitan, sin buscar hacer un agravio a quienes les compran, como dice las Sagradas Escrituras. Y volveremos al libro de Proverbios en su capítulo 10. Libro de Proverbios en su capítulo número 10. Leeremos el versículo que ya leíamos, el versículo número 2. Proverbios capítulo 10. Leeremos el versículo número 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Dice el sabio Salomón, que los que andan rectamente, es decir, que guardan estos mandamientos que leímos en Deuteronomio capítulo 25, son hombres que practican la justicia y que aun y con las circunstancias no abusan de su situación ni de las personas que le compran. Estos también tienen su paga. ¿Cuál es? Y ahora le voy a descubrir el secreto que Dios tiene para cada uno de nosotros y de todos aquellos que le buscan en su corazón. ¿Por qué es importante conducirse según lo que dice las Sagradas Escrituras y tener temor de la presencia de Dios? Bueno, porque quien anda de esta manera, quien cree en el Dios verdadero, tiene una gran ayuda y es como puede asegurar todos los bienes materiales que se necesitan para subsistir en esta tierra, no solo hoy, sino también para sus siguientes generaciones, porque quien practica la justicia tiene la ayuda del Dios de Israel. Y bien decía el salmista que él nunca va a dejar que los justos pasen hambre. Salmo capítulo 34. Le invito a abrir la escritura. Tome su Biblia y léalo usted mismo para que se dé cuenta que Dios no miente y que Dios cumple lo que promete. Salmo 34. Leeremos sus versículos que van del 8 al 10. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confiará en él. Temed al Señor, vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Note usted lo que dice las Sagradas Escrituras cuando habla de que no les faltará ningún bien. No solo lo habla en general, sino especialmente en la comida, porque el versículo 9 nos dice: temed al Señor vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de este bien que es la comida, porque el salmista ya había vivido y había recorrido gran parte del camino de la vida y se daba cuenta que
Dios siempre cuida de sus justos y no hay quien les pueda hacer mal. Fíjese lo que dice la Escritura, Salmo capítulo 37, leeremos su versículo número 25, 2 capítulos adelante nada más, Salmo 37, leeremos su versículo número 25. Aquí está hablando David como en una especie de autobiografía y se daba cuenta de todo lo que había vivido y visto en el camino de la vida y descubrió esto. Mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dice el salmista David que Dios cuida de todos los que son justos, de los que buscan practicar la ley del Santo de Israel, sus mandamientos. Y hoy hemos visto una pequeña parte de lo que es guardar sus mandamientos. Así que crea usted en el Dios de Israel, crea en lo que dice su palabra, está escrita en este libro, en las Sagradas Escrituras, porque es verdad, porque trae un bien para los que así creen y viven de esa manera, porque el Dios de Israel ha estado en su vida en muchas situaciones, en las buenas y en las malas. Ha llegado el momento en que usted se dé cuenta de que Él ahí se ha manifestado y de que si usted ahora tiene alimento es porque Él se lo ha proporcionado. Porque piénselo, aunque nosotros tengamos dinero, necesitamos de muchas otras personas para que el alimento llegue a nuestra casa, de los agricultores, de los transportistas, de muchas personas que hacen este trabajo. Pero lo que hemos visto en esta tarde es que si andamos y creemos en el Dios de Israel, tendremos la ayuda más grande que pueda haber en este mundo, y es la mano del Dios de Israel puesta sobre nuestra casa. Y según lo que ya leímos, dice el salmista David, no tendremos falta de ningún bien. Porque fíjense, ¿para qué fue dejado este libro? ¿Alguna vez se han preguntado que este libro, el más polémico que ha existido y que ha trascendido las generaciones, tiene un solo propósito? Juan capítulo 20, les invito a abrir el Evangelio de Juan en su capítulo 20 para que leamos sus versículos 24 al 31. Abra su Biblia, la que tiene ahí guardada en un cajón o en su vitrina para que se vea y dése cuenta de la sabiduría que tiene este libro. Juan capítulo 20, leeremos sus versículos 24 al 31. En esta escena, Jesús había resucitado y se había presentado a sus discípulos. Sin embargo, había un discípulo que no lo había visto y no creía la palabra de los demás discípulos de que Jesús estaba vivo, y pronunció lo siguiente. Juan capítulo 20, versículos 24 al 31. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: mete tu dedo aquí, ve mis manos y alarga acá tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo sino fiel. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas cosas que están escritas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre.
La razón por la que está escrito este libro es para que nosotros conozcamos al Dios de Israel y a su Hijo Jesús, el Mesías, en nuestras vidas. Así que le invito a que abra su Biblia y se dé cuenta de lo que Dios tiene preparado para usted y su familia. Y si usted ya cree en Él y ya vive según las enseñanzas de Jesús, le invito ahora a que sea el mensajero del Dios de Israel, que enseñe lo mismo que predicaba Jesús, el Evangelio del Reino. ¿Y sabe usted por qué le digo que predique el Evangelio del Reino? Porque el reino de Dios es un mensaje que trae esperanza, es un mensaje que trae justicia para los que necesitan justicia, trae consuelo para los que necesitan consuelo, trae a toda aquella persona que necesite un sustento para su alma. Y es precisamente lo que hemos visto, lo que dice Salomón, que el Señor no dejará hambrear el alma del justo. Sea usted el milagro que Dios quiere que se manifieste en esa persona que no cree en el Mesías, que no cree en Jesús. Sea usted el milagro que necesita esa familia, que necesita ese pobre, esa viuda, a través de llevar esperanza a los corazones de las personas. ¿Y sabe cómo? ¿Cómo lo hizo Jesús? A través de su ejemplo. Sí, hoy lo que más se necesita es alimento en su colonia. Usted puede ayudar a los que más necesitan llevándoles alimento, porque Jesús enseñaba así. Jesús decía, cree en el reino de Dios porque Él está determinado para los pobres y les daba a los pobres una esperanza. A los enfermos también les daba esa esperanza a través de sanarlos, de darles lo que necesitan. Y usted puede hacer eso como Dios lo ha hecho con todos aquellos que así lo han clamado. Fíjese usted lo que dice las Sagradas Escrituras en el primer libro de los Reyes, en su capítulo 17. Primer libro de los Reyes, en su capítulo 17. Y vemos cumplido una vez más lo que decía Salomón, que el que hace la justicia siempre tendrá sustento, es decir, no tendrá hambre su alma. Primer libro de los Reyes, en su capítulo 17, leeremos sus versículos que van del 1 al 6. Este capítulo habla de la historia de un hombre llamado Elías, un profeta, varón de Dios, que se enfrentó a todo el sistema político corrupto que había en Israel en ese tiempo, y había sido perseguido. Había profetizado que no había de llover 3 años y medio sobre Israel hasta que se convirtieran al Dios vivo. Pero también esto tuvo estragos en la vida de este varón, y el Dios de Israel siempre le proveyó de alimento. Fíjense lo que dice la Escritura. Primer libro de los Reyes, en su capítulo 17, leeremos sus versículos que van del 1 al 6. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fue a él palabra del Señor, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Cherit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y asentó junto al arroyo de Cherit, que está antes del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. No es lo mismo salir a trabajar deseando conseguir el alimento, que salir a trabajar seguros de que vamos a conseguir en ese día la comida para nuestras familias. Y la única forma de asegurar eso
es creyendo en el Dios de Israel y en lo que dice su palabra y practicarla. Porque fíjense, Dios dispuso todas las cosas que Elías necesitaba para subsistir a través de mover toda su creación para que le sustentara. Así Dios lo ha hecho. Pensemos en ese momento en que no teníamos alimento y por casualidad o por arte de magia llegó a nosotros la oportunidad de conseguirlo, o alguien se acercó a nosotros. No fue una casualidad, sino era el Dios de Israel que se estaba manifestando en su vida, con el propósito de que usted lo conozca y crea en él y viva de esa manera. Pero hay otra manera en que Dios también hace llegar sus alimentos a los pobres, a los que lo necesitan en ese momento, y es a través de sus enviados, porque Elías en este momento fue saciado, pero con el propósito de llevarlo a otro lugar, para que también saciara a una persona que lo necesitaba. Vea su Biblia en este mismo capítulo, primer libro de los Reyes, en su capítulo número 17, leeremos ahora sus versículos que van del 12 al 16. Primer libro de los Reyes, en su capítulo 17, leeremos sus versículos que van del 12 al 16. Dice así: Elías llegó a un lugar que se llamaba Sarepta, donde vivía una mujer que necesitaba alimento, porque para cuando llegó Elías solamente tenía un poco de harina y de aceite para ella y su hijo, y no había más. Dice la escritura y describe su situación. Primer libro de los Reyes, en su capítulo 17, leeremos sus versículos que van del 12 al 16. Y ella respondió: vive el Señor Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía 2 cerrojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Y Elías le dijo: no hayas temor, ve, haz como has dicho. Empero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que el Señor dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la tinaja de harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra del Señor que había dicho por Elías. Y parece que estamos en la misma situación a través de la pandemia, porque habrá familias que estarán viviendo sus últimos días de alimento, sus últimos días de poder comer. Pero Dios mandó a Elías con el propósito de que la viuda volviera a creer en el Dios de Israel y aumentara su fe. Y hoy es desconocido para nosotros si la situación mejorará, si la situación va a cambiar, como dice Elías, que la tinaja no escaseó o no iba a escasear hasta que Dios volviera a traer lluvia sobre Israel, es decir, trajera bendición sobre su pueblo. Y es lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche, en esta parte de recibimiento del día del Shabbat. Crea usted en el Dios de Israel, y si por algún momento ha menguado su fe y ha dejado de ser fiel delante de Él, hoy es el tiempo en que puede volverse a Él y puede clamar y arrepentirse, y Dios lo escuchará. Sea también usted el milagro que Dios quiere para ese pobre, como lo fue Elías con la viuda de Sarepta, que la tinaja de aceite y de harina no escasee en los hogares del Dios de Israel, y también de los que han de creer
en su nombre, como dice la Escritura, y es tiempo de que podamos cumplir lo que dice la Torá. Deuteronomio capítulo 15, le invito a abrir la Escritura en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 15, para que leamos sus versículos que van del 7 al 11. Hoy es posible guardar este mandamiento que dice el Santo de Israel. Deuteronomio capítulo 15, le daremos lectura a sus versículos que van del 7 al 11. Deuteronomio capítulo 15, leeremos sus versículos que van del 7 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios: Cuando hubiera en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en tu tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu mano, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, mas abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que basta, lo que hubiere menester. Guárdate que no haya en tu corazón perverso pensamiento, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y tu ojo será maligno sobre tu hermano menesteroso, para no darle que él podrá clamar contra ti al Señor, y se te imputará a pecado. Sin falta le darás, y no sea tu corazón maligno cuando le dieres, que por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que pusieres mano, porque no faltarán menesterosos de en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Ha llegado el momento de cumplir este mandamiento que Dios ha dejado para el pueblo de Israel y para el beneficio de la humanidad. Dé a los que más necesitan, con alimento, con ropa o con otros víveres, y especialmente dé del pan que nutre toda alma y todo hombre y mujer, que es el pan de vida que Jesús predicaba, la palabra del Dios de Israel. Lleve su mensaje, la esperanza que tiene el reino de Dios. De esta manera me despido y culminamos la exhortación de esta tarde. Yo soy Emanuel Sánchez y desde la Ciudad de México les enviamos un saludo de paz. Que el Dios de Israel les bendiga. Paz a vosotros. Paz a vosotros, hermanos. El Dios de Israel, siempre a través de su palabra, nos insta a confiar en Él, a que pongamos toda nuestra confianza en Él, y así nuestra vida tendrá un sentido, tendrá un propósito. Vamos a dar entonación al himno número 42, titulado Agradecimiento, para la honra y gloria del Santo de Israel. Himno 42, Agradecimiento. Vamos nosotros a través de este himno a expresar al eterno Dios de Israel nuestra gratitud a través de la alabanza, ya que una manera, hermanos, de manifestar la alegría es cantando. Como dice Santiago: ¿alguno está alegre? Cante salmos. Vamos a entonar este himno para la honra y gloria de nuestro Dios. Al meditar, Dios mío, las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, probado de emoción.
agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que el Señor me ha dado, y en agradecimiento le canto a mi Señor. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi alma presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecer has tenido agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que el Señor me ha dado, y en agradecimiento le canto a mi Señor. Amén. Así sea, hermanos, nuestro corazón debe de estar lleno de gratitud por todas las cosas recibidas de nuestro Dios. Vamos a llevar a cabo la oración para finalizar este culto en este día de recibimiento de Shabbat. Para ello les invito a que lean en sus Sagradas Escrituras la carta del apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo número 14. Carta del apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo número 14. Vamos a leer el versículo número 11. Romanos capítulo número 14 en su versículo número 11. Sigan su lectura en la Santa Biblia. Dice así la palabra del Eterno: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Bueno, pues es momento de confesar la grandeza, el poderío, pero sobre todo la bondad y misericordia que tiene Dios para con cada uno de los que moramos en este planeta. Vamos a, los que puedan en sus hogares doblar su rodilla, háganlo. Los que no lo puedan hacer, inclinen solamente su rostro hacia el polvo de la tierra y oremos a nuestro Dios. Bendito seas, eterno, creador de los cielos y de la tierra, tú que estás sentado en el trono sublime de tu gracia, desde donde señoreas a toda la inmensidad del universo. A ti, solo Dios verdadero, elevamos nuestra plegaria, elevamos nuestra oración a esta hora de la noche, en la cual, Señor, nos has permitido iniciar el día séptimo, el día de reposo, el día de Shabbat, en el cual, Señor, te identificas con tu pueblo, y tu pueblo se identifica contigo con la guarda de este mandamiento, que es el día séptimo. Por ello, Señor, es que en esta noche te agradecemos por habernos acompañado, por habernos dado, Señor, la oportunidad de estar cerca de tu presencia, por darnos, Señor, la dicha de poder pasar nuestros ojos por tus líneas sagradas, por tu palabra, Señor, que nos revitaliza, por tus las palabras, Señor, que nos alienta, por tu palabra, Señor, que también nos reconforta. Bendice, Señor, a todos aquellos que están sobre la haz de esta tierra. Permite, Señor, que puedan voltear sus ojos hacia ti, para que puedan entender, Señor,
que tú, Señor, les puedes proveer no solamente de un pedazo de pan, sino de abundante, Señor, alimento para que su alma, para que su cuerpo no se, Señor, debilite. Permite, Señor, que la historia sagrada, así como sustentaste, alimentaste a tu pueblo Israel durante 40 años en el desierto, esa misma confianza, Señor, podamos nosotros tenerla en ti, de que tú nos dejarás, de que tú nos desampararás, y que a todos aquellos, Señor, que les falta, tú les proveerás del pan necesario. Permítenos, Señor, hallar en ti la esperanza, hallar el consuelo, pero sobre todo, permítenos hallar en ti la fortaleza y el pronto auxilio. Ya que tú, Señor, como dice tu palabra, no dejarás que los justos padezcan hambre, ni tampoco, Señor, dejarás que tu pueblo, Señor, padezca de pan. Ayúdanos, pues, Señor, en este día a aumentar nuestra fe, a poner nuestra confianza en ti y a transmitir, Señor, esta confianza a todos aquellos que nos rodean. Aquellos, Señor, que carecen del alimento, no solamente proveerles el pan material, sino también, Señor, transmitirles el alimento que sirve para vida eterna, que es tu palabra, que es el alimento que verdaderamente sustenta al hombre y que lo hace caminar y cruzar, Señor, las grandes dificultades y las grandes problemáticas de la vida. Por ello, Señor, es que en esta noche te ruego por todos aquellos hombres y mujeres que en este tiempo, Señor, padecen de hambre, que no tienen un pan, que no tienen qué beber. Apiádate de ellos, Señor. Envía, Señor, el alimento necesario y permite, Señor, que todos aquellos que sufren y que lloran por este mal puedan, Señor, sustentar su vida, puedan sustentar sus cuerpos y sus almas a través no solamente del alimento material, sino también del alimento espiritual que es tu palabra. Cuida de todos los que forman parte de tu congregación y también de aquellos que no te conocen, pero que se han acercado, que han escuchado tu palabra. Permite, pues, Señor, que todos en una sola voz podamos reconocerte y darte a ti la honra que solamente tú mereces. Dios de Israel, bendice a tu pueblo Israel, que está esparcido sobre la haz de toda esta tierra. Acuérdate de tu ciudad Jerusalén y reedifícala. Permite, Señor, que nuevamente la paz, nuevamente el gozo y la alegría, Señor, llegue a tu pueblo. Señor, te hacemos este ruego, te hacemos esta súplica a través de nuestro Salvador y Mesías, Jesús nuestro Señor, por medio del cual recibas la gloria, la honra y la alabanza, desde ahora y por todos los siglos. Amén. Antes de finalizar este recibimiento de Shabbat, hermanos, les invito a que lo hagamos con alegría, alabando siempre a nuestro Dios. Vamos a entonar el Salmo 121 de nuestras Sagradas Escrituras. Les invito a que abran sus Sagradas Escrituras en el Salmo 121 para dar entonación a esta fracción Escritura. Salmo 121. Y estemos confiados que así hermanos como el Eterno levantó un shomer, un guardador, un ángel que desde el nacimiento de Israel hasta ahorita lo sigue guardando, lo sigue cuidando. Así también nosotros estemos confiados de que Dios enviará un shomer a cada uno de nosotros, a cada hogar de este planeta para guardar el alma de todos los hombres y mujeres. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero,
el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Así sea, hermanos. Que el eterno Dios de Israel guarde su salida y su entrada. Que el Dios de Israel los bendiga, hermanos, y los guarde grandemente. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros y haya en vosotros paz. Desde la Ciudad de México, su hermano en la fe, José de Jesús Sánchez, se despide de todos ustedes. Paz a vosotros, hermanos.